Bueno, algunos medios titulan, por ejemplo, Conte Grant logró la destitución del juez Arias, le dan una connotación política a todo esto. Estamos aquí, hemos invitado al diputado Pablo Garate, diputado provincial por el Frente Renovador, uno de los integrantes, de los 5 integrantes legisladores del jurado, de este jury a Luis Arias. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Bien? tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, bien. Jornada agitada la de ayer, fue larga, se inició al mediodía, por lo menos la convocatoria a la sentencia, se estiró hasta las 4 de la tarde, después terminó siendo a las 7, si mal no tengo entendido. Más o menos. Sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por dónde empezamos? A ver, empecemos por qué decidiste, sos uno de los 2 legisladores que votaron en contra de la destitución. O sea, para vos, Arias debería haber continuado como juez. A ver, primero yo creo que lo más importante es analizar que estamos en el contexto de un juicio político. ¿Qué significa para la gente un juicio político? Es cuando, en el caso de nosotros, legisladores, por supuesto también abogados de la matrícula y el presidente de la Corte, terminamos siendo jueces de un juez, para decirlo de la manera más fácil posible. Y en esa tarea de ser jueces, yo creo que uno la tiene que desenvolver con seriedad, con responsabilidad y con compromiso, porque estamos ante un hecho conmocionante, que es que un juez esté sentado en el banquillo de los acusados. Claro. Eso como primera cuestión. Y después, en realidad, nosotros, o yo específicamente, voté, diríamos, en contra de la destitución en función de algunas cuestiones que tienen que ver con la prueba documental o con la prueba en general que había en el expediente, más lo que ocurrió en las audiencias, más las convicciones que uno tiene, que no son de índole política, tienen que ser de índole jurídica. La verdad es que tenemos que despolitizar este juicio, a pesar de que yo siempre he dicho que este era un juicio político, 2 veces político, porque era el juicio político, que es el proceso, pero también era político porque tenía alrededor connotaciones políticas, que uno no las niega que existieron, pero que uno tiene que sustraerse o abstraerse de esa cuestión y tratar de ser lo más objetivo posible en función de lo que piensa que está pasando en el juicio. Es decir, esto es un juicio, y los jueces tenemos que ser imparciales, o por lo menos deberíamos serlo. Bueno, el propio Arias dice que no había ningún elemento de juicio concreto, como vos decís, elemento para que sea juzgado, a pesar de los 21 puntos con los cuales se lo juzgó. Digo, de esos 21 puntos, ¿cómo los podemos dividir? ¿Cómo podemos decir, estos son de acá, estos son de allá? Hay una matriz, una matriz de todo esto que tiene que ver con que la mayoría de los puntos tienen que ver con cuestiones de competencia o procedimentales. No hay, como en otros casos hubo, situaciones de juicio político que tal vez no llegaron a la audiencia porque los funcionarios judiciales renunciaron antes, que tenía que ver con algunas cuestiones de corrupción. Hay que decirle a la gente claramente que acá no hay denuncia de corrupción contra el juez Arias, eso está claro. Después, diríamos, yo creo que asistimos a un juicio político difícil. ¿Por qué difícil? Porque la verdad que yo no comparto la posición del doctor Arias en algunas cuestiones que nos acercan a una suerte de nihilismo jurídico en el cual prácticamente no existen jerarquías, todos los jueces son iguales. Es una posición jurídica que respeto, pero que no comparto en ese sentido. Es decir, yo creo que la Corte Suprema existe y es el tribunal más importante, está por encima de los demás, creo en eso, pero tampoco creo en la justicia que por defender solamente el sistema se olvida de los resultados del sistema, se olvida de la eficiencia, se olvida de los preceptos que debe tener la justicia, que debe ser defender a los desprotegidos en la relación que tenés, en una relación de dos, o sea, en este caso en el contencioso administrativo, del Estado con el ciudadano, del Estado con una pequeña y mediana empresa que hace un planteo, con los docentes y demás, tiene que saber que está en una situación en la cual hay que defender al sector más desprotegido frente al Estado, que avasalla y que avanza muchas veces en función de que la justicia no interceda ahí. Entonces yo lo que digo es que en esas dos posiciones yo tengo una posición un poco más en el medio, que tiene que ver con el hecho de que creo que dentro del sistema se pueden hacer transformaciones y se puede ser fuertemente defensor de los sectores más desprotegidos, pero marcando las cuestiones de las limitaciones que tiene el sistema, y que lo que el desafío tiene que ser es cambiar el sistema, como yo voy a hacer en los próximos días. Voy a presentar un proyecto de ley donde voy a intentar modificar
todo el procedimiento de jurado de juicio de jurado, de enjuiciamiento de jueces o de funcionarios judiciales, porque me parece que tiene algunas deficiencias que tenemos que tratar de modificarlas y que yo voy a aportar desde mi lugar esa situación. Como por ejemplo esto de poder revisar el fallo, que no está en Yo creo instancia. que el tema de la doble instancia puede ser un tema, a mí me parece que tiene que ser atrás de esos. Hay algunos otros detalles que los voy a guardar por ahora para que sirvan para que podamos trabajarlo profundamente y que me parece que merecemos esta cuestión de debatir. Y lo que digo, y quiero poner acento en que, de la misma manera que dije lo del doctor Arias, disiento profundamente con lo que dijo el procurador, donde el procurador dijo que lo más importante o casi lo único es el sistema. No, el sistema no es lo único. Claro. ¿Por qué el sistema no puede ser lo único? Porque yo y ustedes que están en contacto con los vecinos, yo le pregunto, ¿puede ser posible que el sistema no tenga, después de más de 5 años, un solo condenado y una elevación a juicio por las inundaciones de La Plata? No, no puede ser. Claro. Ese sistema está funcionando claramente mal. Esa justicia es ineficiente absolutamente. Ahora, si además es ineficiente y no tenés un responsable de esa ineficiencia, porque yo en mi voto, escrito, por eso lo puedo decir, yo dije que en el caso de las inundaciones tendría que haber sentado en el banquillo de los acurados como enjuiciados o acusados en ese juicio algunos funcionarios judiciales que evidentemente por omisión, por culpa o por dolo, que es peor, ocultaron algunas cosas y además no satisfacieron el derecho ciudadano a tener al servicio de justicia. Es decir, proveer de justicia es justamente el objetivo de la justicia. Si la justicia no provee de justicia, ¿para qué es el sistema solamente como sistema en sí? Para mí, el funcionamiento del sistema, apelaciones, todo eso bárbaro, pero también tenemos que darle respuesta a la gente, porque la verdad es así. Hablando de respuestas, Luis Arias tomó, hablemos del caso de la inundación, tomó la causa, le endilgaron que no tenía competencia. Todo esto tuvo un desarrollo institucional, llegó a la Corte y le dijo que sí, que tenía competencia. Sí, a ver, hay una discusión y está jurídica, me parece perfecto que se pueda dar una discusión jurídica, a ver cuál es la competencia de uno y cuál es la competencia de otro. Ahora yo voy a una cuestión mucho más profunda. Yo digo, ¿dónde están los responsables de lo que pasó? No, penalmente, en la justicia penal. Pero yo creo no que están en ningún lado. Los ciudadanos queremos eso. Bueno, por eso digo, ahí es donde me parece que aún no compartiéndolo, esta cuestión muy flexible de la competencia que entiende por ahí el doctor Arias, aún no compartiendo eso, sí comparto que del otro lado la justicia lo que ha hecho es ser casi, no puedo decir cómplice porque tendría que hacer una denuncia y tener pruebas para eso, pero por lo menos ha sido demasiado laxa, ha permitido que hoy, después de 5 años y medio, no se sepa nada. Absolutamente nada en términos concretos y reales, en términos de resultado. Entonces lo que digo es, ahí es donde uno dice, bueno, entre los que no hacen nada y los que aunque sea con errores defienden, a mí me parece que en el medio está la posición, que es otra de los temas que para mí son del jurado de enjuiciamiento, o del juicio político, tiene que ver con que lamentablemente la votación es sí o no a la destitución. Y podría haberse planteado una alternativa de decir, mire doctor, usted tiene que diríamos, corregir esto, acercarse más a las formas, porque el sistema necesita que usted se acerque a la forma, siga defendiendo derechos como usted defiende, me parece muy bien, pero acérquese un poquito más a la forma, ver la manera de encauzar y no terminar en una situación, porque además se dan cosas muy particulares en este juicio. La mayoría de las denuncias, no la mayoría, todas las denuncias no son de un particular damnificado, es decir, de un ciudadano, de un vecino contra el juez, la mayoría provienen de la justicia en términos generales. O sea, que evidentemente, en algunos casos, jueces o fiscales o funcionarios judiciales que fueron ineficientes, denuncian a otro juez. Pero en otros casos, como pasó en alguno de los allanamientos que se habló, de los del desalojo, que se habló, fueron ordenados por jueces o fiscales que terminaron en juicio político por hechos de corrupción. Claro. O sea, la realidad es que lo que no podemos pensar la justicia es fuera del contexto en el que estamos. Y estamos en un contexto donde permitimos que un juez como Yarvide o un ex juez como Yarvide diga, me arrepiento. ¿Cómo te arrepentís? Vos cubriste ciertas cuestiones de corrupción que se las tendrá que analizar la justicia. No me corresponde a mí, yo no voy a opinar sobre la justicia. Ahora, vos
tuviste sentencias y ahora que te arrepentís de las sentencias. ¿Qué hacemos con la gente que fue afectada? Claro, pero además, una en locura. el camino de que validó cosas de corrupción y en el camino y ahora te arrepentís, en el medio el gobierno nacional le permite renunciar para poder jubilarse. y Entonces tener los beneficios. tenemos la sociedad que dice, me imagino, yo no puedo no puedo decir lo que dice, pero dice, un juez que avaló en algún momento algún hecho de corrupción, porque evidentemente hay cosas que investigar y hay cosas que pasaron, se le permite renunciar para que no pague por esas fallos que dio, y ahora dice que se arrepiente. Pero ¿cómo se arrepiente un juez de una sentencia que dio? Que alguien me explique Sí. cómo es efectivamente que se arrepiente. No, una locura. O como un empresario, y por eso lo llevo a la cuestión del arrepentido. Yo si soy un juez y viene un empresario y se arrepiente, ¿qué le digo? Señor, bueno, usted se arrepiente de haber pagado la coima. Perfecto. Ahora, también arrepiéntase y devuélvame todo lo que ganó por esa coima. Claro, porque obviamente. plata ganó por esa coima. Claro. Porque si nosotros, ¿qué creemos? Porque Y luego- cometió el ilícito. El Claro. ilícito no lo dejó de cometer. no, claro. Y se benefició además por ese ilícito. Pero nosotros, ¿qué decimos? Y nosotros como fuerza política lo hemos planteado siempre. Nosotros hemos dicho que hay que aprobar la ley de extinción de dominio, que hay que perseguir a los corruptos, que hay que meterlos presos y que tienen que devolverlo. Ahora, en el marco de una justicia que funcione de manera independiente y que funcione con los gobiernos mientras están, porque es fácil no judicializar a los gobiernos que están en el medio cuando hay hechos de corrupción, y sí cuando se fueron porque ya la protección te la da otro, y entonces la justicia, ¿cuál es la conclusión? Nunca termina siendo independiente. Pablo, ayer o anteayer se conocieron datos políticos sobre imagen de distintos candidatos, pero también se conoció un dato relevante atendiendo a la justicia que tiene que ver con lo que la sociedad cree, cómo ve a la justicia. Bueno, hay un 80% de imagen negativa sobre la justicia. Pero porque... Digo, este dato marca lo que está pasando hoy con la justicia. Yo creo que sí. A ver, independientemente de que hay funcionarios judiciales que sí son comprometidos, que trabajan y demás, nunca hay que generalizar, pero hay evidente una morosidad judicial en muchísimas situaciones que uno ve cotidianamente. Porque cuando una persona sufre un delito, o cuando una persona va a la justicia por cualquier motivo, siente que la justicia no le da respuesta. Yo, cuando se discutió el tema de la justicia en la provincia, yo fui presidente de la Comisión de Reforma Política, también los 2 años, lo soy ahora, pero no fui los 2 años, y cuando fue el ministro de Justicia, en algún momento yo le dije, ministro, usted tiene que pensar también la justicia, no hay que pensarla solo como un maquillaje, hay que pensarla también como la posibilidad del acceso a la justicia a los sectores más humilde y desprotegido, claro. vulnerable, porque cuando un trabajador tiene que ir a la justicia laboral y tiene que hacer 250 kilómetros, no está garantizado el derecho a la justicia o el acceso a la justicia. Bueno, esa situación, si además se le agrega el hecho de que hay funcionarios que, como cuando íbamos al colegio nos decían no vengas a calentar el banco, van a calentar el banco en cierto horario y después no le dan respuesta a la gente, porque no llegás a una sentencia, no llegás a un juicio. Mira, la verdad que en algunas cosas del juicio que se vieron fueron muy, muy interesantes, pero interesantes de la objetividad. En el caso de la inundación ya lo dije, pero en el caso de algunos desalojos, sí. y también lo escribí porque me pareció que era interesante el planteo. ¿Se hizo el desalojo? Ahora nunca más se persiguió a los supuestamente usurpadores. Claro. Cuando uno está hablando de un delito penal, el delito penal no es desalojar a la persona, sino también buscar al culpable. Cuando es un robo, uno recupera lo robado, pero sigue buscando al que lo... Si alguien tira por la calle, se intenta seguir buscando al que robó. Entonces, hay que buscar un culpable. Porque si no, ¿qué pasa? Pareciera que la justicia usó su poder solamente por una cuestión civil. Por una cuestión civil, porque eso era civil, no era penal. Y en lo penal no se hizo absolutamente nada. Y cuando uno ve la matriz de muchas de las cosas, se encuentra con que no hay condenados, no hay respuesta de la justicia, en el caso de todo lo que pasó en el juicio, pero también en el día a día de la gente. Por eso el 80%. Se ve claramente que la justicia en general no da resultado. Y nos encontramos con situaciones de jueces que no están sentados en el banquillo de los acusados solamente o porque le dieron la jubilación como Yarvide, y algunos en la provincia de Buenos Aires también, se les permitió la renuncia y demás, otros porque de alguna manera, obviamente, se ve que están protegidos por el poder de turno, sea cual fuere. Pablo, ¿estuvo bien organizado el jury? ¿Empezó bien, digamos, en otros términos? ¿Estuvo bien parido el jury desde la organización, desde quienes los integraron? Empezó con la expresidenta de la Corte, Hilda Kogan, una persona que
tenía un problema casi personal con Luis Arias. La conformación de los abogados, otra de las cuestiones, tuvimos a un integrante de la Comisión Provincial por la Memoria el otro día, que nos vino a contar sobre el informe que hacen todos los años, y veía con preocupación el hecho de que existan abogados que pertenecen o pertenecieron a los colegios de abogados, cuando la normativa no dice eso, dice que puede ser cualquier abogado que esté colegiado. Bueno, a ver, yo digo que esas cosas, diríamos, pueden plantearse de ponerse en duda y está muy bien. Yo creo que esas son las cosas que yo te decía y vos estás anticipando algunas de las cosas. Son de las cosas que yo creo que hay que mejorar y transparentar para que efectivamente ocurran situaciones de transparencia en los juicios políticos. Yo creo que hay que generar ciertas cosas, ciertos mecanismos para más transparencia, para que todo esto termine. Yo digo, desde el punto de vista procedimental, es decir, cómo funcionó el jurado funcionó bien, diríamos, está. Ahora, a mí me parece que al proceso en general le falta garantía de transparencia, hay que trabajar en garantía de transparencia, en la elección de los abogados, en algunas otras cuestiones. Vuelvo a decir lo mismo. Haber elegido un lugar amplio en donde pueda entrar más gente. Sí, eso puede ser. Eso, a mí me parece que eso es... A ver, a mí, digo, por lo que es un jury que debe ser público. Sí, yo digo no que se permitió. Eso igualmente para mí, eso es... No digo que no sea importante, digo, es menos importante. Yo recién creo que escuchaba a alguien que decía por ahí la posibilidad de ser transmitido, y ahí es otra cosa, capaz que ahí... Transmitido, claro. Claro, ahí digo que capaz que por la excepcionalidad de este jury y porque estaba hecho como el hecho más trágico para la Ciudad de La Plata, capaz que en eso habría que haber tomado una decisión de esa manera, y eso, la verdad que... ¿Por qué, por ejemplo? Ahora lo que digo es, en lo del público, no me parece... ¿En qué sentido? ¿Por qué digo que no me parece? No me parece porque... diríamos, si bien el primer día se dejó entrar hasta que se llenó el salón, en los días subsiguientes no hubo gente como para llenar el salón. O sea que en realidad lo del hubiese público, sido lo relativo. Lo del público es muy relativo. A ver, en un momento se planteó una cuestión con los medios de prensa y nosotros dijimos, nadie puede decir que algún... Y no digo, y en eso sí que digo por todo. ¿Pero quién toma esa decisión de decir no usen celulares, no ingresen medios de prensa? No, lo de los medios de prensa no hay una sola resolución de nadie. Ajá. Porque se planteó, no hay una sola resolución de ninguno de los 11 del jurado diciendo que no podían entrar los medios de prensa. Pero en ningún ¿por caso. qué no se Es más, dejó? hubo algunos periodistas que tuvieron el aguante de estar desde el primer día hasta el último día en el juicio. Pero no se les dejó poder registrar audio y video. Eso la verdad que eso sí, pero eso, a ver, por eso digo, son cosas, yo creo que son cosas todas para mejorar. Pero el periodista que quería estar podía estar, porque nunca como vedor, como ahí tomando nota. Y además, diríamos, después podía digo, en la era de los medios electrónicos, era de no permitirle tener un celular para informar, para comunicar. Digo, comparto, porque me parece, que eso le pone rasgos de algo que no está bien. A ver, pero tiene que ver... duda. Digo, yo quiero dudar. Sí. Y tengo motivo para dudar. Yo digo que tiene que ver insisto y comparto la posición en este momento, por eso digo, la justicia tiene que ayornarse en esas cuestiones, no solamente en este juicio político. En general, este tenía un juicio muy particular, pero en general tiene que hacerlo para poder transparentar, porque juicios como este, si bien, vuelvo a decir, tiene cierta especialidad por lo que pasó, hay otros de ciertas características, y por ahí la justicia, para transparentar su vínculo con la sociedad y eso, tiene que permitir esas cuestiones. Sí, las comparto en ese sentido, que hay cosas que hay que modificar y que hay que permitir. Bueno, de a poco se van permitiendo más medios electrónicos para notificaciones y para esas cosas. Bueno, la justicia tiene que avanzar más, pero tiene que ver con lo que yo te decía. La justicia tiene que renovarse desde todo punto de vista, el procedimental, lo que vos decís, y los resultados. Todo hay que generar un debate en la justicia. La justicia no puede decir, che, vamos a darle más posibilidad de presentarse a la víctima en un proceso, si después a las víctimas no le provee de justicia, que significa tener un resultado de la causa. No, obviamente. Porque vos le decís, sí, participe del proceso, pida las pruebas. Ahora, si después no le das no provocas un resultado, el fiscal, o el juez de garantía, o el juicio, no se genera un resultado, la mayoría de las causas terminan en la nada, y entonces terminan en la nada, y además de eso crees que diríamos que la víctima se va contenta, entre comillas, porque participó del proceso. No, hay que participar del proceso, pero además en el camino, y al final hay que tener un resultado. El resultado tiene que ser visible, y además
tenemos que garantizar el comienzo del proceso y el final del proceso, que la gente pueda hacer valer sus derechos en la justicia. Claro, seguramente. Sin ningún tipo de limitación, que en algún caso son limitaciones territoriales, en otros casos son limitaciones diferentes. Yo he planteado muchas veces que en el interior son las distancias, pero en el conurbano es la imposibilidad. Por ahí uno tiene, está cerca, pero es inaccesible la fiscalía y quedan denuncias, quedan hechos sin denunciar, quedan hechos sin investigar porque no se ratifican. Miren, yo fui autor de un proyecto de ley que no es un invento mío, se aplica en otros lugares del mundo, de una aplicación de internet donde se podía hacer denuncias y donde no había que ratificarla. Y por una cuestión del egoísmo de la política, la gobernadora lanzó después, nosotros lo aprobamos en un diputado, fue a Senado, todavía está ahí. Y en la de la provincia, que tanto se muestra, yo quisiera ver los resultados, de esa de que se hace la denuncia por internet, hay que ir a ratificarla. Claro, con lo cual no hay una justicia que va a ver si está pasando esto y resolver el problema a la gente, está igual, sino que dice, vengan a mí. Claro, vos haces la denuncia por internet, no se toma como denuncia, en la nuestra sí, porque se le pedía ciertos estándares de seguridad, y después no tenía que ratificarla a la persona. En el momento la hacía la denuncia y quedaba registrada. Imagínense un hecho de violencia de género, una persona que está sufriendo, una mujer que está sufriendo, aprieta y hace la denuncia. Si vos después tenés que ir a ratificarla, ya es un problema porque la denuncia no entra como tal hasta que se ratifica. Sí, seguramente. Pablo, ¿qué pasó en las casi 7 horas o poco más de que se atrasó la sentencia a Luis Arias? Fue convocada al mediodía, insistimos, se pasó para las 4 de la tarde y después se postergó hasta las 7, pasadas las 7 de la tarde. Te digo esto porque, bueno, como pasa que no están los medios durante el proceso y como pasa esto que se llama 1 hora, se posterga 4 horas y después 3 horas más, se habló, trascendió que se estaba negociando el voto de algunos integrantes. Mira, yo no puedo decir absolutamente nada de eso porque no me consta absolutamente nada de eso. Bien. Y en mi caso vuelvo a decirte, como yo tomé esto verdaderamente como el desafío de ser juez. ¿A vos no te ofrecieron nada? Digo, nadie se te acercó. No. Y además, obviamente, yo creo que todos sabemos quiénes somos cada uno como para que esas cosas ocurran o no ocurran. En mi caso no van a ocurrir de ninguna manera. Pero yo creo que, a ver, primero, me parece que hay que... A ver, te diría, mira, más importante que la espera esa, sí, a mi modo de ver, pasó algo para mí más interesante y por eso tiene que ver con el fallo. Para mí, durante las audiencias en general, sí, la posición del doctor Arias para mí fue más fortalecida de lo que parecía con la documentación. No la posición política de él, no. En la política no lo estoy hablando jurídicamente. Jurídicamente. Para mí, jurídicamente, los testigos terminaron, por eso también termino votando de la manera que termino votando. Entonces, para mí salió bien parada en esa cuestión de los testimonios. Ahora, lo que vos me preguntás, que es un detalle que es importante porque a mí me parece que también... Digo, ustedes estuvieron 7 horas, sí. Vos llegaste a las 12, no sé, digo, ¿tuviste 7 horas ahí esperando? Yo tuve. Y el resto, digo, todos estuvimos ahí. No, lo que ocurre es que ahí, como también somos 11 que tenemos que votar, ocurre que, diríamos, técnicamente el fallo son casi 500 hojas, con lo cual hay que articular el voto de todos, porque acá hay una cuestión que hay que entender. Por ejemplo, Santiago Révora y yo votamos en contra. Sí. ¿Está? Pero no compartimos el voto. Cada uno tiene su voto negativo. Su argumento negativo. Claro, y mi argumento negativo solo son 40 hojas. Y el de Santiago deben ser otras tantas. Entonces, diríamos, después había que compatibilizar para que esos dos votos no puedan aparecer antagónicos, porque si votamos lo mismo en el fondo no podemos aparecer antagónicos, aparecer honestamente. Sí, ¿no? Sí. Como coordinar para que no aparezcan cosas muy... Entonces, digo eso. Pero eso se hacía ahí, en el momento, a máquina, había alguien que... En realidad, como vos decís, con los métodos nuevos que hay, uno lleva su voto. Yo desde el día después del alegato... Uno imagina que ya a las 12 los convocan porque ya tienen todo armado. No. Nosotros, yo el día que terminaron los alegatos, al día siguiente me puse a construir con mi equipo el voto que iba a tener. Y el miércoles cuando vinimos, fui con un escrito, pero también con una herramienta tecnológica, con un pendrive, para
ponerlo en el marco de todo el voto, porque después cada uno tiene, son 11 votos que vienen por separado, pero después hay que poner uno solo, en un solo cuerpo legal, porque claro, en el mismo cuerpo legal está el que vota a favor y el que vota en contra. No, claro, entonces sí, todo eso lleva a articular todo este tiempo. Yo creo que, a ver, se pudo por ahí, a veces, y no es un problema de crítica. A veces, obviamente, la justicia también tiene sus formalidades y hay jueces en general, más formales y menos formales. Por ejemplo, se demoró un poquito el sorteo. O sea, hay cuestiones de formalismo que no es tan mal que funcionen, pero que también tienen que ser explicadas de alguna manera a la gente. Pero no está mal que sean así, pero hay que explicarlas, porque si no, la verdad que, si no, vuelvo a decir lo mismo que te dije al principio, si no, la justicia se aleja cada vez más de la gente. De la gente, y pasa esto. En general, pero digo, pasa en un juicio político, pero pasa en muchas fiscalías donde por ahí el fiscal no aparece y no atiende a la persona. Mira, yo siempre le digo a la gente humilde cuando voy, porque en mi pueblo hago mucha política, yo le digo, cuando alguien me dice, che, Pablo, tengo una denuncia, yo digo, pensá que el fiscal no es un funcionario independiente de la justicia. El fiscal es, por el sistema que tenemos nosotros acusatorio, es el representante tuyo. Entonces, toca timbre en la fiscalía y decir, yo quiero que me atienda el fiscal, porque el fiscal me representa a mí como ciudadano en mi denuncia. Entonces, exigirle a los funcionarios judiciales que atiendan, que avancen, que vayan a visitar, o sea, cuando uno ve algunas películas en Estados Unidos de, che, ¿por qué está tan activo el fiscal? Porque es parecido el sistema a nosotros. Nosotros tenemos que, tiene que pegar el saltito ese de la justicia en salir, como vos lo decías muy bien, en salir a buscar a la persona que quiere... investigar, ¿no? A investigar. Cuando vemos que salen a la calle a investigar, el fiscal, está bien que salga a investigar y que no que se quede en un sillón y esperando a que venga. Porque esa de última es la función del juez. Que esté al lado del juez. En otro peldaño. No, acá el fiscal tiene que cumplir ese rol. A mí me llamó la atención, te preguntaba esto, lo de la dilación del tiempo, porque me llamó la atención a las 5 de la tarde, cruzarme, no me conoce obviamente, al senador Roberto Costa, que venía, se ve del Senado, hacia el anexo donde estaba el juicio, muy tranquilo, sin nada en la mano, muy tranquilo, a las 5 de la tarde, entrando al anexo del Senado. No, pero la votación fue, mira, uno de los últimos que llegué fui yo, porque viajaba desde Tres Arroyos, que queda muy lejos, y yo fui uno de los que llegué. Pero por ejemplo, en el sorteo estuvimos todos, absolutamente todos, y no empezó el sorteo hasta que no estábamos los 11 del orden de votación, por ejemplo. O sea que por ahí puede haber salido circunstancialmente, pero en eso yo, no coincido con la posición jurídica de ellos y diríamos, y está sentado en mi voto. Yo ya, alguien de los chicos que ha hablado previamente conmigo me decía, Pablo, ahora, de los chicos que trabajan acá, me decía, ahora vos podés hablar. Sí, yo ahora puedo hablar porque ya la sentencia, yo ya fijé en mi posición, claro. Entonces yo digo, no tengo problema en ese sentido en hablar y es más, durante todos estos días algunos medios me consultaron y yo dije, miren, yo tengo un precepto, puede ser antiguo, puede ser lo que quieras que diga, pero que me parece que es muy importante. No puedo hablar hasta que no esté la sentencia. Hablan por los jueces. Ustedes ya no van a ser más convocados como jurado de nada, o por lo menos en este caso. En este caso no, porque ya la instancia de juicio político ya está. No va a haber, o sea, si hay revisión, ya no atiende este jurado, atiende la Corte Suprema. Exactamente. O sea, atiende el mismo que votó en favor de la destitución. Esto va a terminar en la vía nacional, en la Corte Suprema de la Nación. En la Corte Suprema de la Nación, y si no, después habrá tribunales internacionales que están incluidos en la Constitución de la Nación, ¿no? No es que porque sí. ¿Qué te dijeron dentro de tu espacio, el Frente Renovador? Nada. Te pregunto esto porque... ¿Sabes por qué te pregunto esto? Hay una alianza fuerte entre Cambiemos y el Frente Renovador aquí en la provincia de Buenos Aires. No hay una alianza. Nosotros tuvimos la posición constructiva 2 años, que nos costó incluso un debate interno, y ahora, diríamos, compartimos. Mirá, yo te voy a dar un dato que parece que pasa desapercibido, pero vos sabés que en diciembre del año pasado, cuando la mayoría si vas al registro de la Cámara lo vas a ver, cuando ves las leyes que se votaron, te vas a encontrar con que
algunos bloques más que supuestamente son más opositores que nosotros votaron más cosas a favor del oficialismo en diciembre del año pasado que nosotros. Sí, no, de eso no tengo duda. Nosotros votamos el inmobiliario, el revalúo no lo votamos nosotros. Ajá. Y hubo bloques, no bloque, que votaron. Nosotros no votamos el Banco Provincia, y hubo bloques que lo votaron. O sea que sí. Yo digo, en eso, tal vez nosotros por los 2 primeros años que tuvimos de oposición constructiva, pensando en que la provincia, mira, yo tengo una posición, diríamos, yo creo que la provincia de Buenos Aires, su gobernador... Quiero aclarar esto, no lo digo porque es una opinión mía, ¿eh? Lo digo porque si fuera? No, está bien. Estamos dando un debate, ¿cuál es el problema? No, pero lo digo, Pablo, porque es lo que se la traduce en los medios porque no, es la mirada de mucha gente. A ver, se sabe que al principio hubo una alianza fuerte entre más que una Sergio alianza, Massa y... yo tengo idea, o yo tenía idea o creía que Scioli había sido el peor gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cambiaste la idea? Mirá, te la voy a contestar de otra manera. Yo creo que... Estás cambiando tu visión sobre... No, yo creo que la provincia de Buenos Aires, los gobernadores, tienen una cobertura mediática tan fuerte porque los problemas reales, la inflación, todos esos problemas son nacionales, entonces tienen como una suerte de cobertura mediática que tiene que ver con algunos medios amigos, pero también con que los problemas de la provincia parecen diferentes. Claro. Entonces yo hace mucho tiempo vengo diciendo, ojo que no nos pase lo que nos pasó con Scioli. ¿Qué nos pasó con Scioli? Que la cobertura mediática duró 4 años y nos dimos cuenta que Scioli era mal gobernador cuando ya había reelegido. Bueno. Ya había reelegido y tenía que terminar su mandato y era un mal gobernador. Bueno, yo espero que no nos pase lo mismo. Es decir, que porque ahora pareciera que no hay problemas, aunque los hay, se reelija y después nos diremos, che, era mala. Porque la verdad que yo siento que la gestión en educación de la provincia de Buenos Aires, si había déficit con Scioli, estos se profundizaron. Por ejemplo, yo soy vicepresidente de la Comisión de Educación y yo veo alarmado algunas cosas. Que haya venido el funcionario la semana pasada a la Cámara de Diputados, un subsecretario de Educación, a hablar de infraestructura escolar y que ni siquiera de él dependa la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, es una tomada de pelo, claramente. Yo se lo dije al funcionario. ¿De usted depende de infraestructura escolar? No. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pablo, a propósito de eso, hay una propuesta de la izquierda de pedir el juicio político a la gobernadora María Eugenia Vidal, ya con me enteré hace un ratito. Con fecha de entrada, todo. Sí, me enteré hoy, la presentaron. Digo, no va a tener cabida. Vuelvo a decir lo mismo, mirá, y vos lo dijiste al principio. Vos dijiste que el doctor Arias creyó que tenía en contra 4 de los 5 legisladores, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo... creo que todas las cosas hay que analizarlas. No hay que ir con preconceptos ni prejuicios anteriores. Es decir, en el camino, si caemos en esto de los prejuicios de un lado y del otro, nos equivocamos. Ha hecho un proyecto, entra a la legislatura y hay que analizarlo como todos los otros proyectos. Por ejemplo, yo presenté la semana pasada un proyecto de emergencia en infraestructura escolar, pero no una emergencia de las de siempre, con la cual el Ejecutivo suele tener más libertades, sino una más acotada, con plan de obra, con determinación de la información, que seguramente SUTEBA podrá acompañar porque todo el Frente Gremial Docente tiene su información y demás, algo más acotado. Pero entiendo que hay proyectos de Unidad Ciudadana, entiendo que hay proyectos de otro diputado y que tenemos que por ahí unificar para ver si podemos sacarlo, porque me parece que ya de esto no da más. Yo creo que con lo de Moreno claramente tocamos fondo. Bueno, entonces digo, lo de educación, lo que está pasando con el fondo de la soja, o sea, y con la seguridad, porque no se habla de la seguridad, o sea, lo que yo siento es que la gente, que ya se ve, yo creo que se refleja en la gente, no nos demos cuenta que la gobernadora no era buena gobernadora cuando ya la reeligieron, que eso me parece que la cobertura mediática suele hacer eso. Por eso nosotros ahora estamos intentando muy fuertemente dar el debate. Y también, si me preguntas a mí, yo he sido autocrítico de los 2 años que de alguna manera tuvimos una posición pensando que lo que había sido era tan malo que la teníamos que ayudar. Bueno, como esto no es mucho mejor o no es mejor, yo creo que hay que plantarse ahora, porque la verdad que lo peor en el camino es que lo que le está pasando a los bonaerenses en general. Los chicos que van a la escuela, yo visito la escuela de mi pueblo todas, y yo tengo escuela donde hace 3 meses que no tenían agua. Y los chicos, como saben que soy vicepresidente de la comisión, chicos de la secundaria me mandaron un día que llovía, caía agua y las paredes, las paredes eran electrocutadas, un video donde las paredes daban electricidad. Bueno, esta es la educación de la provincia de Buenos Aires que tenemos. No puede pasar eso hoy. Adrián. Te llevo, Pablo, otra vez al juicio político. En él, Arias se puso a disposición del jurado para que le pregunten, después de las 3 horas que duró su declaración, y pareció un poco raro, según manifestó él, que no le hayan preguntado nada. ¿Por qué crees que sucedió esto?
No, a ver, yo vuelvo a decir lo mismo, te redoblo la pregunta. Yo creo que lo más, decir la palabra triste es difícil, pero a mí me pareció que lo más débil de todo eso es que el procurador hizo una sola pregunta. Figura en la versión taquigráfica, no es invento mío. Y donde Arias hizo una manifestación sobre reuniones en las que participaban fiscales, funcionarios, y la única pregunta que hizo el procurador es: ¿yo estaba? Por él. No, yo no, por él. Y Arias dijo: no, doctor, usted no estaba. Si se sintió aludido, se sintió aludido. O sea, después de semejante cuestión, que la acusación tuviera esa sola pregunta, para mí muestra claramente que la verdad, que la acusación, para mí fue muy endeble, esa es la definición. Y nosotros, en realidad, yo me saqué las ganas de preguntarle a todos los testigos. Con lo cual creo que ahí estaba la cuestión, porque obviamente cuando alguien declara, cuando el acusado declara, uno como declara y no está obligado a decir, no tiene juramento, entonces la realidad es que podría pasar cualquier cosa. Entonces en eso no me parece. Me parece sí que las partes podrían haber aprovechado, y fundamentalmente la fiscalía, la acusadora podría haber aprovechado más el testimonio de Arias para sacar algunas preguntas. Es verdad que los testigos... Porque yo lo que pasa que, perdón, lo que a mí me pasó, vuelvo a decirte lo mismo, que yo, y lo digo honestamente, y acepto a los que tienen la posición diferente, cada uno tiene su posición. Yo fui viendo y tomando nota, y gracias a Dios tengo todas las notas, de que los testimonios, yo vi testimonios cómo iban, ¿me entendés? Así, para mí que el doctor Paolini, que era casi el archienemigo, entre comillas, tómenlo entre comillas, del doctor Arias, diga que el doctor Molea le preguntó si las investigaciones de Arias habían ayudado, y Paolini dijo claramente sí. Si le preguntaban a Paolini si las comunicaciones que tenía él con Arias eran, él las habían incomodado, sí, me incomodaron, pero fueron, lo tengo legal o legítimas. Lo tengo acá textual, Y después el doctor Paolini dijo textualmente que el doctor Arias era muy solvente en su trabajo. Entonces yo no necesito que Arias me diga que era solvente él si me lo dice un testigo. ¿Se entiende? Entonces, claro, en ese sentido, yo veo que hay testimonios. Yo vi una fiscal que ordenó un desalojo y nunca fue. Ahí es donde yo digo que la justicia está lejos. Claro. ¿Cómo puede saber lo que está pasando? No importa si era un conflicto, si después se generó... Ahora, el funcionario judicial tiene que estar, no puede darle casi rienda suelta a la policía. Y olvídense del caso En general, tienen que estar. Los funcionarios judiciales tienen que estar en el cumplimiento de las órdenes judiciales. Y más, si vos tenés compromiso, el fiscal tiene que estar. Y en este contexto de descreimiento, si se quiere, del Poder Judicial, de un sistema que parece corrompido, ¿qué opinión te merece el apoyo, la banca que tuvo y que creo que va a seguir teniendo el juez Arias? De parte de la sociedad, decís vos. De parte de la sociedad, de la gente que lo fue a acompañar, porque no es muy usual que tenga tanta gente un juez. Mira, yo te voy a contestar la parte de la justicia. Yo creo que la gente está esperando de la justicia, valga el juego de palabras, que le provea de justicia. Cuando la justicia no provee de justicia, se agarra de algunas cosas. Con lo cual, ahí es donde está la cuestión. ¿Estamos? Entonces, yo no puedo ni quiero hacer un análisis político de la cuestión, porque no me corresponde hacer un análisis político de la cuestión de si lo respaldan, por qué lo respaldan al doctor Arias. Es una cuestión fuera para mí, fuera del análisis de lo que fue el juicio político. Ahora, lo que sí siento es que a veces la gente, por encima de las formas, que yo critico, se agarra de que, de algunos resultados, o se agarra de algún nivel de respuesta de la justicia o de la política, porque no caigamos solo en la justicia. Cuando los políticos, la sociedad, interpela a los políticos porque ve que no hay respuesta, es porque ve que un legislador no va a las sesiones, no presenta proyectos, no recorre su escuela, no recorre su distrito. Todos damos cuenta permanentemente. Y tal vez los que vivimos en pueblos chicos, yo vivo en un pueblo de 60.000 habitantes donde todo el mundo me conoce, damos más examen porque la gente sabe quién sos por la calle. Entonces, ojo que los que tenemos responsabilidades públicas, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, como vos preguntás, tenemos que darle respuesta a la gente. Cuando no se las damos, la gente en general expresa un rechazo y se agarra de algunos ejemplos.
puede ser esto, digo yo como hipótesis, porque tampoco puedo plantear cuestiones muy políticas, entre comillas, de La Plata, no porque el juicio ya terminó, yo ya voté, podría decirlo, pero como no conozco la cuestión política de La Plata, no me quiero meter en eso, porque yo ahora ya soy un legislador común y corriente que ya no está más en su tarea de juez. Mi tarea de juez terminó ayer, con lo cual, todo lo que le decía a algunos periodistas, che, ¿vas a opinar? No, hasta que no dicte la sentencia, ahora las puedo decir, porque ya terminé. Claro. Bueno, estamos cerrando, tenemos poquitos minutos, pero no sé, me gustaría que por ahí des tu sensación, cómo te sentiste vos, no solo desde tu fallo, sino también desde el hecho de que fue destituido Arias. Y si te animás a decirle ¿qué le dirías a Arias vos? Yo, mira, ¿cómo me sentí yo? Yo me sentí bien con una enorme responsabilidad, porque para mí, vuelvo a decir lo mismo, yo lo tomo en serio con mucha responsabilidad. Sí. Obviamente que me generó que ahora quiero hacer un proyecto para cambiar algunas cosas que me parecen que no funcionan bien. ¿Sentiste que hay cosas que cambiar que cosas? no estaban bien? Sí, siento que hay que cambiar cosas y que te vas a enterar en los próximos días o semanas que va a haber un proyecto de Pablo Garate. Te invitamos. Para modificar algunas cosas, porque yo creo que hay que modificar. ¿Pensás que fue injusto lo que le pasó a Arias? Yo creo que, mira, antes te voy a decir algo. Yo creo que no puedo dar consejos. No puedo dar consejos. Porque uno no tiene que sentir la soberbia ni creerse que pueda dar consejo. Pero vuelvo a decirte, mi papá fue a la justicia de grande. Fue abogado laboralista durante muchos años y fue a la justicia de grande. Y siempre, ayer estaba de viaje, porque está desjubilado con mi mamá y demás, está de viaje, y desde Escocia me escribió preguntándome qué había pasado en el juicio de Arias. Y yo sé lo que él pensaba. Y lo que me dijo es, yo le dije lo que había pasado y lo que había votado yo. Y me dijo, bueno, yo valoro que vos siempre vas por tus convicciones. Y mi papá, entre sus convicciones, que si tuviéramos que decirlas en términos de si son de también la que yo vengo diciendo, de los sectores más desprotegidos y demás, pero las intentó siempre hacer en el marco del sistema, aunque sea adverso, aunque parezcas un Quijote, aunque vayas, pero tratando de ir por el camino ese como para que que vos seas una especie de claro. A ver, Mujica en Uruguay es revolucionario dentro del sistema. Bueno, yo creo que ahí es donde uno tiene que tener la inteligencia de no darle motivos a nadie que te critique para tratar de construir objetivos comunitarios, sociales, fuertes que uno tiene como convicción. Ahí, tómalo como idea, como lo que yo le diría al doctor Arias. Y a mí ayer me pareció algo medio conmocionante. La verdad que nadie sabe quién es cada uno de nosotros, porque yo soy un personaje anónimo en La Plata, claramente. Pero una señora vino y se me largó a llorar y me contó su experiencia. Bueno, yo creo que, y por ahí podría hablar por algún otro jurado, yo creo, ¿en qué sentido? En lo que voy a decir. Yo creo que si hubiera habido una zona gris, si se hubiera permitido una zona gris, por ahí hubiera habido una posibilidad de una zona gris para algunos más. Llamado de atención. Alguna cosa. Sí, y yo la verdad, que no puedo decirlo, o sea, yo digo lo que siento de ese juicio a partir de lo que voté. Yo creo que aun cuando el doctor Arias se equivocó, para mí, en los caminos, estos caminos, en función de ciertos objetivos, no es el fin justifica los medios, porque alguno dijo en algún momento, dice, no es el fin justifica los medios. No, ha equivocado caminos, sí. Pero tenía una justificación. Pero más que justificación. A ver, digo, si corre riesgo la vida de alguien y no le dan el medicamento y él, no sé, utiliza un recurso que por ahí no es el correcto, pero eso se ve los más, tiempos o los plazos. Pero eso se ve más, ¿sabes cuándo? Sí. Cuando el que tiene la posición contraria no hace nada. Claro. Ahí es donde se ve más el contraste. Porque no es que vos podés, y erróneamente, estirar los límites e intentar que pasan estas cosas. Pero cuando del otro lado ves el tipo que solo es formalista 100%, el sistema es lo único importante y no da una respuesta, no sabemos la cantidad de muertos, no sabemos quiénes son los responsables, la verdad es que vos decís, bueno, entonces en el camino pasan estas cosas y el contraste se ve mucho más grande, porque el problema es lo que vos decías, la justicia no está dando respuesta y la sociedad está interpelando y pidiéndole a la justicia que dé justicia.
Y que vuelvo a decir lo mismo, y nosotros tenemos una posición muy exigente sobre la justicia, Claro. En todos. Para mí, por eso decía lo de Yarvide, lo de los cuadernos, lo de aportantes truchos. Nosotros creemos que la justicia tiene que ser absolutamente independiente y tiene que tener la suficiente entereza ética y además, le iba a decir con otras palabras, como decimos en el fútbol, para bancarse, poner en el ojo a los que están gobernando en el momento. Porque es fácil cuando se fueron porque se quedaron sin poder. Hay que tratar de hacer justicia en el momento, con los claro. que están en el momento. Claro. Porque esa es la única manera que la gente empiece a ver, bueno, Juancito es diputado, pero hoy está en la picota de la justicia, aún cuando está hoy. Porque si no es fácil, cuando se quedó sin nada, sin cargo, y está un poco más en el llano, fácil de agarrarse a la justicia, porque el propio funcionario que fue ineficiente cuando estaba en el cargo, se agarra de otro que está en el cargo, no lo investiga ese, pero investiga el anterior. Y así es fácil. Pablo. ¿Cómo lo de echar las culpas siempre para atrás? No, seguramente. Bueno, te agradecemos muchísimo haber estado aquí, habernos contado todo este proceso, lo que pasó. Medio pesado, ¿no? No, nada que ver, nada que ver. No, interesante. Te digo más, me quedan ganas de seguir charlando. Digo, por eso en algún otro momento, cuando tengas tu proyecto definido, lo charlamos, porque el tema justicia, ¿sabes qué? Hoy es uno de los focos a tener en cuenta, porque lo que está pasando también en los medios tiene que ver con todo esto que vos decís. Y te voy a decir algo que se me escapó. ¿Sabes por qué el tema justicia vuelve a ser importante? Porque cuando la gente se siente absolutamente desprotegida, empieza a sentir que la justicia no funciona, ¿está claro? A veces pasa que cuando eso no se nota tanto, el tema justicia en general no se discute tanto. Uno discute la seguridad, pero no la justicia. No la justicia. Cuando ve cosas como esta, empieza a decir, no, pará, tenemos que discutir la seguridad, porque está claro que está mal, tenemos que discutir la educación, pero la justicia tiene que ser un tema, porque si no la gente vuelve a pasar lo mismo. La justicia es el día a día también, porque cuando una persona no puede hacer una denuncia, porque no puede llegarse a una fiscalía, y esa denuncia queda en la nada, y el delito se sigue perpetrando, la verdad es que la justicia falló claramente. Y no termina siendo justicia. Exactamente. Pablo, gracias. No, gracias. Nos vemos en otro momento. Pablo Garate, diputado provincial por el Frente Renovador. Bueno,